Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abraham Vázquez Campos y me encuentro con José Enrique Vázquez Campos, estudiante de la ENSI, que el día de hoy nos hablará un poco sobre el liberalismo que ocurrió en México y acerca de algunos puntos importantes que tenemos que comprender y que pues podemos ver en la actualidad. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, me encuentro muy bien el día de hoy. Bueno, si gustas, podemos empezar con de dónde viene todo esto, desde un inicio. ¿Por Bueno, qué el liberalismo? podríamos decir que viene desde que Santa Anna llegó a la presidencia. Cuando llegó y impuso su gobierno con ideas centralistas y autoritarias, agudizó esta confrontación entre liberales y conservadores. Estos descontentos y esta problemática llegaron a provocar una revolución. Esta revolución se dio en Ayutla Guerrero y con esta revolución surgió el plan de Ayutla en el que los liberales buscaban que Santa Anna abandonara la presidencia, que se eliminara o que se, pues, por así decirlo, obstaculizar la venta de la mesilla y abogaban por un Congreso constituyente. ¿Y este movimiento, esta revolución, tuvo algún éxito, algún impacto? Sí, obviamente, con este movimiento y estos revuelos se dieron en Ayutla Guerrero y con la influencia de Benito Juárez, de varios liberales, estas ideas y este movimiento se empezó a expandir hasta llegar al Estado de México, en donde se estableció el plan de Ayutla. Con este plan, pues ya lo dijimos, se desconocía a Santa Anna. Entonces, Santa Anna, al ver la popularidad de este plan y que todos estaban en contra de él, bueno, la mayoría de todos los liberales, decidió, como buen general, decidió ir a pelear con los liberales. Entonces, los liberales obviamente le ganaron, pues. Y al momento de que le ganan, lo exilian y escapa del país. Cuando escapa del país, los conservadores, al ver que no había ningún presidente que los apoyara o que los representaran, decidieron establecer a Martín Carrera como presidente interino de la nación, que lamentablemente solo duró 28 días. Después de los liberales también querían estar al mando de la nación, entonces propusieron a Juan Álvarez, pero como pasó con Martín, renunció a los 2 meses a cargo. Con esta renuncia de Juan Álvarez, entra al poder Ignacio Comonfort con el lema Orden y Libertad, dando propuestas acertadas por el pueblo, estabilizando la situación política, promulgando las leyes Juárez, Lerdo y La Fragua, impulsando obras materiales, al igual que este mismo Comonfort establece la Constitución de 1857. Bueno, ¿y estas leyes qué eran lo que establecían? La ley Juárez, en primer lugar, estableció que los tribunales y fueros religiosos, al igual que militares, fueran suprimidos. La ley Lerdo dividió los bienes civiles y religiosos. La ley del registro civil, que por sentido común, como lo dice su nombre, estableció el registro del estado civil. La ley iglesias, en esta se prohibían el cobro de derechos y garantías parroquiales, es decir, el diezmo. Pero como Ignacio Comonfort y todos los liberales establecían estas leyes de reforma y la Constitución de 1857, llega el lado conservador con el plan de Tacubaya, donde se le daba facultades absolutas al presidente Comonfort con el fin de anular la Constitución de 1857. Pero bueno, como tú dices, del lado conservador, pero ¿por qué estaban en contra de lo que promulgaba la Constitución de 1857? Estaban en contra del poder representativo, del poder democrático y del poder federal. Al igual que no querían que el poder legislativo esté en manos de los diputados, pues no les parecía que hubiera las garantías individuales y que el país se dividiera en 24 estados con una soberanía nacional. Con este plan comienza un nuevo periodo que lo podríamos denominar la Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma. En ella, Félix María Zuluaga
toma la capital del país para imponer el gobierno conservador. Por el otro lado, Benito Juárez reemplaza a Comonfort porque este fue exiliado y huye a la ciudad de Guanajuato, donde encabeza un gobierno itinerante liberal. Para dar fin a este tema del liberalismo y para dar, por así decirlo, el fin a la guerra de reforma, se establecieron los tratados de Monalmonte. Fue promovido por Juan Nepomuceno Almonte el 26 de septiembre de 1859, donde él quería entregar a la nación mexicana por el apoyo español, al igual que quería las deudas con España se pagaran y dar vigencia al Tratado de Santa Ana. El segundo tratado de Magdalene Ocampo fue propuesto por el gobierno de Juárez con la intervención del embajador Roberto Magdalene y Melchor Ocampo el 14 de diciembre del mismo año. En él eliminaban la tarifa del transporte por productos, el derecho a tránsito por el istmo de Tehuantepec, que es una región entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Como estos tratados nos dejan ver que Benito Juárez y Nepomuceno eran unos buenos vendedores de nuestra nación, ya que le querían vender a Estados Unidos y a España respectivamente. Bueno, y para llegar a finalizar este podcast, ¿piensas que todos estos ideales que se estuvieron proponiendo en lo que fue la guerra de reforma y en la Constitución de 1857 están aplicando en la actualidad o tuvieron pues un corte? Yo obviamente opino que sí. Estos ideales en la actualidad se siguen practicando ya que, como lo dicen las leyes de reforma y la Constitución, no estamos pendientes o dependientes de Estado, Iglesia, sino que ahora son dos instituciones separadas y el Estado solo toma las decisiones importantes del país, al igual que no tenemos que dar diezmos obligatorios. También involucran la educación laica, que no se nos impone ninguna religión obligatoria y pues que la Constitución de 1857 dio las bases a lo que hoy es una república democrática y, por así decirlo, que que nosotros votamos representante de la república, que es el presidente, luego el representante de estado y el representante de nuestro municipio, lo cual nos lleva a las votaciones. Pero eso ya es otro tema que vamos a tratar en otro podcast. Gracias. Bueno, por tu tiempo y por tu explicación, agradecemos tu disponibilidad y que tengas buen día. Gracias.